Todo comienza aquí, con una simple planta creciendo bajo el sol. El humilde frijolito. Cuando las vainas cambian de color, es señal de que la naturaleza ya hizo su trabajo y es momento de cosechar. De estos pequeños granos nacen incontables platillos llenos de sabor, historia y tradición. Cada variedad tiene su propio carácter. Unos más suaves y cremosos, otros intensos y con un sabor más profundo, y otros como estos frijoles bayos, un clásico en muchas cocinas mexicanas. Bien, primero debemos cocinar nuestros frijoles. Y ya que tenemos nuestros frijoles cocidos, ahora sí vamos a preparar unos deliciosos frijoles refritos. ¿No tuviste tiempo de cocinarlos? No te preocupes. Si quieres que hagamos un video de cómo cocinar los frijoles desde cero, escríbelo en los comentarios y grabamos ese video. Ahora sí, vámonos a la cocina. Bienvenidos a Mi Cocinarte. Muy bien, necesitaremos lo siguiente. Frijoles cocidos que ya tenemos en este vaso de la licuadora. En este caso, 2 tazas de frijoles. También necesitaremos un trozo de cebolla, la licuadora y un poco de aceite. Eso es todo, bien simple y fácil para esta receta rápida de frijoles refritos. Primero, precalentamos la cacerola a fuego medio. Y ahora vamos a picar un poco de cebolla. Atentos. Ya que se ha precalentado la cacerola, entonces agregamos un poco de aceite. Y ahora sofreímos ligeramente nuestra cebolla. Y mientras se fríe la cebolla, vamos a moler los frijoles en la licuadora. Listo, ya tenemos nuestros frijoles para agregarlos a la cacerola. Pero hay que esperar un poquito, solo unos segundos más hasta que la cebolla esté bien sofrita.
No la queremos dorar demasiado, solo queremos que suelte su sabor. Ya que está ligeramente sofrita, ahora sí, los frijoles van directo a la cacerola. Mezclamos bien con la cuchara. Tapamos la cacerola y dejamos cocinar a fuego medio durante 10 o 15 minutos. A unos 5 minutos de estar cocinándose, agregamos un poco de jugo de chiles chipotle para darles ese sabor ahumado que tanto gusta. Revolvemos muy bien nuestra mezcla para que se integren los sabores y recuerda moverlos constantemente para evitar que se quemen. Y vean cómo poco a poco van quedando bien cremositos. Volvemos a tapar la cacerola y dejamos cocinar por 5 o 10 minutos más, vigilando y removiéndolos constantemente hasta que estén bien sazonados y con una textura cremosa. Y una vez transcurrido este tiempo, podemos decir que están listos. Vean nada más ese color tan bonito y esa consistencia tan cremosa. Y tienen un aroma delicioso. Vean qué cremosidad. Si te está gustando el video, dale like. Ahora vamos a emplatar. Miren qué chulada de frijoles. Vamos a acompañar estos frijoles con un poco de pico de gallo. Y si quieres saber cómo hacer el pico de gallo, ve el video que aparece aquí en pantalla o ve al link que está en la descripción. Estos frijoles son muy versátiles. Pueden, por ejemplo, comerse solo con un pedazo de pan y un poco de aguacate. ¿Se te antojó? Muy bien, ya quedó listo nuestro plato de hoy. Recuerda que si quieres aprender cómo hacer el pico de gallo, ve mi video Pico de Gallo con Baby Tomato. Te dejo el link en la descripción. Y dale like si te ha gustado el video.
Estos ricos frijoles pueden utilizarse como guarnición de tu comida preferida. Y por supuesto son ideales para acompañar muchos platos de la cocina mexicana, como por ejemplo estos ricos sopes, carne asada, fajitas o hasta un pescadito frito. ¿Se te antojó? Gracias y hasta la próxima.